Varios presidentes, gracias Edwin, gracias Andrés, varios presidentes en las últimas décadas han intentado conseguir un acuerdo de paz con las FARC. Se intentó, sobre todo en el gobierno de Betancur, alcanzó a haber una tregua, una parte de las FARC empezó a hacer política con la Unión Patriótica, pero empezó un exterminio sin precedentes en la historia de nuestro país. También lo intentó el presidente Gaviria infructuosamente, hubo algún intercambio humanitario en el gobierno de Samper y así desde entonces hasta el Caguán, que fue probablemente el esfuerzo de paz que más lejos llegó en los últimos años. Este fue el que finalmente se concretó. Los últimos 6 presidentes de Colombia han intentado hacer la paz con las FARC. Algunos con buena suerte lograron sentar en una mesa a sus principales comandantes. Otros no lograron más que un cruce de cartas y comunicados. Nunca se arrepiente uno de buscar la paz. Nunca. En 1982, el entonces presidente impulsó un proyecto de amnistía ante el Congreso buscando un acercamiento con las FARC, lo cual se materializó en los acuerdos de la Uribe Meta, firmados con las distintas guerrillas de entonces. Para el historiador Alejo Vargas, este intento fracasó por falta de experiencia. La paz hay que hacerla con los militares, no en contra ni al margen de los militares, sino con ellos. En 1986 se activó una consejería para la paz que intentó acercamientos sin éxito, con la llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por las FARC, ELN y la disidencia del EPL. Sin embargo, un atentado se interpuso. El gobierno del presidente Barco se rompió después de que las FARC realizó una emboscada contra una patrulla del batallón Cazadores de el San Vicente del Caguán, y eso llevó al presidente Barco a romper esa tregua y esas conversaciones. La Carta de 1991 es un tratado de paz. Cuando estaba en la recta final la promulgación de la nueva constitución, el presidente César Gaviria reactivó los diálogos con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Cravo Norte, Arauca. Allí se acordó el inicio de conversaciones directas en Caracas, Venezuela. Estos diálogos comenzaron en junio de 1991 y alcanzaron a concretarse 2 reuniones, pero luego se trasladaron a México. Este intento fracasa con el secuestro del exministro Argelino Durán Quintero por parte del EPL. El político falleció en cautiverio, víctima de un ataque cardíaco. Samper buscó entablar conversaciones sin mayores avances concretos. Como gesto humanitario se produce la primera liberación masiva de secuestrados por las FARC en Caquetá. Al final del gobierno del presidente Samper, lo que hubo fue unos acuerdos humanitarios para la liberación unilateral por parte de las FARC de militares que había tomado como prisioneros en distintos hechos militares y que se hizo en Cartagena del Chairá. En paz no hay mal. Por eso, ante todo, quiero el paz. Se considera uno de los capítulos más cercanos a un posible acuerdo de paz. El gobierno creó una zona de distensión conformada por 5 municipios de Meta y Caquetá, que fueron desmilitarizados para iniciar diálogos con el secretariado de las FARC. Sucede el famoso episodio de la silla vacía, donde el presidente Pastrana se queda esperando a Manuel Marulanda en la mesa de San Vicente del Caguán. Fueron 4 años tras el episodio de la silla vacía, donde desde la zona de distensión las FARC realizaron acciones armadas contra la población civil. En julio del 2000 fue el fiscal Alfonso Gómez Méndez quien reveló que 2 niños habían sido secuestrados en ese territorio. En diciembre del mismo año, el congresista Diego Turbay Cote, su madre y 5 personas más fueron asesinadas por un comando armado mientras se desplazaban por una carretera. El secretariado desarrolló una ofensiva militar que incluía secuestros, paros armados, asaltos a poblaciones y a guarniciones militares. Víctor G. Ricardo, uno de los 2 altos comisionados para la paz de aquel entonces, reveló por qué fracasó este intento. Se fracasó en ese momento porque yo creo que la guerrilla no estaba preparada para el acuerdo. En ese momento ellos estaban muy fuertes, el gobierno estaba muy débil, había 3.600 secuestrados, de 500 soldados y policías
en manos de la guerrilla después de las operaciones de Patasco y Las Delicias del Villar, 208 municipios sin presencia de fuerza pública, no había conciencia nacional del conflicto, las guerrillas eran los Robin Hood en Europa. Pero la gota que rebosó la copa fue el secuestro en febrero del 2002 de un avión de la aerolínea Aires en el Lobo Huila, en el que fue plagiado el congresista Jorge Eduardo Heche. Ese mismo día, el presidente Pastrana tomó una decisión radical. Yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí. Pero usted me ha asaltado en mi buena fe. Y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. No dudaremos en entregarlas, todas nuestras energías, con generosidad a la paz. El hoy senador buscó al inicio de su gobierno en el 2003 reactivar las conversaciones con las FARC con la ayuda de países hermanos. El presidente Uribe le pide al presidente Chávez que actúe como facilitador y a la, en ese momento, senadora Piedad Córdoba. Según analistas e historiadores, este intento fracasó por la falta de voluntad por parte del secretariado de las FARC para dejar las armas. Celia Mendoza, de La Voz de América, y Omar Bula, experto en geopolítica. ¿Por qué este sí fue el acuerdo que logró la firma? Celia. Bueno, yo creo que este sí logró el acuerdo porque tuvieron puntos específicos. Como veíamos en la historia, cuando se empieza un proceso y no hay una dirección precisa para dónde van, qué quieren, es muy difícil que puedan llegar a un acuerdo. Y vimos que pasaron casi 5 años para que esto sucediera. Pero también la otra cosa que yo creo es que las FARC ya estaban más debilitadas de lo que estaban en ese momento. Durante el proceso en el Caguán ellos tuvieron la oportunidad de fortalecerse. Aquí vimos a un Estados Unidos que había trabajado años anteriores para tratar de debilitarlos. La globalización, el cambio de la estructura económica, yo creo que los afectó. Claro, Omar, porque en el Caguán también hubo puntos muy claros y muy concisos. Es más, como periodistas recordamos que todas las semanas esperábamos que ya llegara el anuncio al cese de hostilidad, es decir, contra la población civil. Pero las FARC tenía superioridad total militar. En este caso, porque este sí fue el proceso de la firma. Pues mira, primero que todo, un comentario sobre los candidatos. Divido a la FARC de nuevo. Caguán y este proceso trata con un grupo de narcotraficantes del crimen transnacional organizado. Todo lo que pasa antes del Caguán trata con la guerrilla del siglo XX. Son dos grupos totalmente diferentes. ¿Por qué se llega a esto? No se llegó fácilmente. El presidente Santos anunció que esto duraría meses y no años. Llevamos varios años a un costo enorme para la sociedad. Y además, con una salvaguarda muy importante. Llegar a un acuerdo no es llegar a la paz. Si tú lees, la Universidad de Stanford en 1997 reunió a los expertos más grandes del mundo en procesos de paz y básicamente dijo que todo el éxito de un proceso de paz está en la implementación y no en la firma. Eso ha sido el caso en Ruanda, eso ha sido el caso en Bosnia, eso ha sido el caso en Congo. O sea que celebrar es un poco prematuro. Además, que no se tiene en cuenta aquí el hecho de que la celeridad fue con poca transparencia y con poca participación. Además, y déjame añadir solo para terminar, que es un poco ortodoxo el que se celebre y se hagan concesiones antes de que el pueblo de Colombia se manifieste. Pues hoy se está firmando este proceso que pasó por varias crisis. Quizá una de las más dolorosas fueron los episodios de francotiradores en contra de miembros de la fuerza pública y también la masacre de 11 soldados mientras dormían en un coliseo abierto y un coliseo realmente muy humilde. Eso fue en abril de 2015. Así fueron estas crisis que hoy podemos decir ya están superadas. Durante los 4 años de negociaciones entre gobierno y FARC se presentaron varias crisis y reveses que llevaron a que los diálogos se pudieran acabar. Desde el momento mismo de los contactos exploratorios hubo amago de algo de crisis y los acercamientos estuvieron a punto de romperse tras la muerte del jefe de las FARC, alias Alfonso Cano, el 4 de noviembre de 2011. Terminarán o en una cárcel o en una tumba. En la tarde del 16 de noviembre de 2014, el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, fue secuestrado por el Frente 34 de las FARC. El caso de un general activo en cautiverio, por primera vez en la historia, generó una crisis. El presidente Santos ordenó el regreso de sus negociadores. Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. Durante 15 días el proceso permaneció en el limbo. La tarea de Cuba y Noruega fue clave. Esos países facilitadores permitieron el regreso del alto oficial. He solicitado al gobierno nacional mi retiro del servicio activo.
La noche del 15 de abril de 2015, en Buenos Aires, Cauca, integrantes del Frente Sexto de las FARC rompieron el cese unilateral. Asesinaron a 11 militares que descansaban en el polideportivo de la población. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos. La masacre llevó a que la mesa entrara en un nuevo receso, que fue superado días después. Pero antes de la reanudación, el presidente Santos anunció el bombardeo al campamento de las FARC en zona rural de Guapi. 40 guerrilleros fueron abatidos, entre ellos Jaime Martínez y Aldemar, negociadores que estuvieron en La Habana. Los resultados preliminares de este operativo son 26 bajas y un menor de edad recuperado, se encontraba herido. Este golpe llevó a un rechazo por parte de las FARC, levantaron el cese unilateral y reactivaron acciones ofensivas. Los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca vivieron durante los meses de mayo y junio de 2015 la muerte de varios uniformados, la voladura del oleoducto y de torres de energía que afectaron el medio ambiente, pero en especial la tranquilidad de los habitantes de la región. El gobierno rechazó los ataques y pidió un mayor compromiso por parte de las FARC. En julio, como muestra de voluntad de paz, los negociadores de la guerrilla ordenaron nuevamente un cese unilateral del fuego. Estas imágenes de los jefes de las FARC en las calles del corregimiento Conejo en La Guajira, en una manifestación armada, generaron el rechazo de los colombianos. Sí, claro. Estamos trayendo el mensaje de paz. Por horas fue replegada la fuerza pública y tras el escándalo, el gobierno replanteó las visitas pedagógicas por parte de los negociadores de la guerrilla. Hoy, cuando el país está a punto de conocer la mejor noticia de los últimos años, el fin del conflicto con la guerrilla más numerosa de Colombia, hay que recordar algunos de los crímenes más horrendos que ha conocido este conflicto, delitos de lesa humanidad cometidos por esta guerrilla que esperamos no vuelvan a ocurrir. Se supone que a partir de este acuerdo la guerrilla deja fuera de sus filas a los niños que reclutó durante los últimos años y se compromete a no hacerlo más y a no permitir que sigan enrolando, reclutando a los niños para la guerra. De esa memoria que tenemos que hacer antes de comenzar el proceso de reconciliación es de lo que hablaremos en el siguiente informe. 50 años fueron innumerables los episodios en los que Colombia se estremeció con los crímenes de las FARC, sobre todo cuando las víctimas eran niños. Historias como la de la pequeña Luisa Fernanda Cano de 5 años secuestrada por el Frente 34 de las FARC durante 70 días y cuya hermana mayor de 12 años pidió ser canjeada para salvar a Luisa, fueron casos que dejaron una huella imborrable en la memoria de los colombianos. Ella es muy pequeña y yo quiero estar con ella y si me es posible yo me voy para allá y que ella se venga. En el año 2000, Clara Oliva Pantoja de 9 años y Andrés Felipe Navas de tan solo 3 fueron infortunados protagonistas de 2 secuestros que conmovieron al país. Son muchos días de dolor. En este hogar no hay calma. Los menores fueron plagiados casi al mismo tiempo en la ciudad de Bogotá. El programa La Noche registró paso a paso el drama y el clamor de sus familiares. Les ruego que por favor nos devuelvan a Clara Oliva, que esta casa ya no es nada sin ella, que ella es todo para nosotros. La Fiscalía logró establecer que las llamadas en las que hombres identificados como miembros de las FARC exigían fuertes sumas de dinero por la liberación de los menores provenían de la zona de distensión, por lo que concluyeron que eran las FARC quienes los tenían en su poder. Por las pruebas técnicas que determinan sin lugar a dudas dónde se puede encontrar una persona. Esa es una prueba perfectamente válida. El mayor secuestrador que hay en el país es Tiro Fijo y su gente. De eso el país no tiene la menor duda. La Noche logró entrevistar en el Caquetá alias Raúl Reyes, entonces vocero de las FARC, y confrontarlo con la madre de la niña y la abuela del pequeño Andrés Felipe. A pesar de las pruebas, el cabecilla negó que la organización ilegal tenía en su poder a los menores, pero al mismo tiempo no aceptó que una misión humanitaria ingresara a la zona de despeje a buscarlos. ¿Usted qué dice frente a esas pruebas? Yo quiero reiterar que las FARC no tiene como política secuestrar niños, ni traerlos para la zona escogida para los diálogos.
En aquella entrevista, Reyes se comprometió en un plazo de 10 días a tener una respuesta sobre si tenían o no a los niños, pero pasaron los días y Raúl Reyes nunca respondió. Entonces, mami, Dios te está cuidando, el ángel de la guarda te está protegiendo. ¿Tienes frío, mamá? No, mami, ya me toca contar. No, mamita, pero ¿tienes frío o calor? ¿Cómo estás? Calor. El viacrucis para la familia de Clara Oliva Pantoja terminó en diciembre del año 2000, cuando la menor fue liberada, mientras el pequeño Andrés Felipe volvió al seno de su familia 1 año y medio después de su secuestro. Estas historias muy dolorosas, cada una de ellas es el reflejo de lo que ha sido el conflicto en Colombia y también genera división de opiniones para quienes creen que será muy poca la justicia para castigar a quienes cometieron este tipo de crímenes, pero también para aquellos que creen profundamente en el nuevo capítulo que se habla en la historia de Colombia. Es precisamente que este tipo de víctimas serán evitadas de aquí en adelante desde el día de hoy, cuando ya se firma el acuerdo final de paz. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.